Estamos ya en la segunda jornada de la celebración de esta quinta edición del Congreso Internacional de Carreras por Montaña, que está organizado por el Servei d'Esports de la Universidad Jaume I en colaboración con Peñagolosa Trails, un congreso que se está celebrando desde el 21 hasta el 23 de octubre, precisamente aquí en la sede de dicha universidad. Pero hay que significar, y es algo que me gusta que quede en evidencia desde el principio, que este congreso no es tan solo un referente en el mundo del trail a nivel nacional, sino que incluso vamos un poco más allá a nivel internacional. Este evento cuenta con el apoyo a nivel institucional de la Diputación Provincial de Castelló y de la Generalitat Valenciana, así como con el patrocinio de la Cátedra Endavant Villarreal Club de Fútbol de l'Esport. Y lo que vamos a hacer ahora es charlar unos minutos con nuestra invitada, que por cierto hace unos minutos acaba de ofrecer su ponencia, una ponencia muy interesante. Me refiero a Belén Rodríguez. Hola Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Belén Rodríguez es nutricionista deportiva, doctora en nutrición y además, que es un aspecto fundamental en tu perfil, además es corredora de montaña. Tenemos muchos temas que abordar, el tiempo no va a ser suficiente, tampoco se trata ahora de hacer una segunda ponencia, pero sí de comentar aquellos aspectos más importantes sobre los que Belén ha tratado precisamente en esta ponencia, que llevaba por título, el título genérico, ¿cuál ha sido? Nutrición y suplementación en alta montaña. Nutrición y suplementación en alta montaña. Como podemos entender, todo lo que nos diga Belén va a ser de altos vuelos, ¿eh? Oye, Belén, vamos a ver. Es muy importante empezar por el principio y hacerlo correctamente. Alta montaña, claro. Montaña, alta montaña. ¿Por qué no nos defines exactamente cuál es la definición cuando hablamos de alta montaña? ¿De qué estamos hablando? Pues generalmente se define alta montaña como aquellas montañas que están por encima de los 2.500 metros de altitud. Son montañas que en general, bueno, ya no tienen núcleos urbanos cercanos, van a ser montañas más técnicas y en las que es habitual encontrar nieve, incluso glaciares. Y una de las características principales de esta alta montaña y que va a estar relacionado con ese aumento de las necesidades nutricionales es la altitud a la que se encuentran. Bien, dicho esto, Belén, vamos a ir avanzando poco a poco. Ya sabemos cuál es el concepto de alta montaña para los corredores en general, tanto a nivel élite como los, digamos, corredores recreativos o vocacionales, que somos la gran mayoría. ¿Cómo nos afecta o cómo nos puede afectar en cuanto, por ejemplo, a nuestro rendimiento, en cuanto, por ejemplo, a nuestra capacidad de resistencia, la altitud? Fisiológicamente, ¿cómo afecta al corredor? Claro, bueno, pues la altitud, conforme ganamos altura desde el nivel del mar, las partículas de oxígeno en la atmósfera están más dispersas, lo podemos decir así, entonces la presión barométrica de oxígeno disminuye y esto va a hacer que la cantidad de oxígeno que respiramos y por tanto llega a nuestros tejidos sea menor. Esto va a afectar evidentemente al rendimiento deportivo, disminuyendo el rendimiento un 6% por cada 1.000 metros de altura que vamos ganando. Bien, o sea que el factor fundamental es, entre otros que ahora comentaremos, el consumo de oxígeno. Bueno, no es tanto ese concepto, pero bueno, cuando respiramos menos oxígeno por unidad de aire, por lo tanto va a llegar menos oxígeno a nuestras células. Entonces, si consumimos menos oxígeno, esto va a tener una repercusión a diferentes niveles. A nivel fisiológico, a nivel, por ejemplo, pregunto, ¿a nivel digestivo puede haber alguna afectación? También. Ajá. A nivel, bueno, al final esto va a producir cambios a nivel fisiológico, se produce una respuesta inmediata, se activa el sistema simpático y al final se producen modificaciones a nivel respiratorio, aumenta la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, que mantenidas en el tiempo pueden dar lugar a una adaptación y a una mejora del rendimiento o al contrario. O sea que las consecuencias a veces se producen en cadena, se van encadenando una con otra hasta llegar al momento final en el que el corredor no puede continuar. ¿No? En muchos casos es así. Bueno, la realidad, una peculiaridad de la altura es que tú te puedes aclimatar a la altura. Es decir, cuando llevas un tiempo en altitud o entrenando en altitud, esas respuestas fisiológicas se pueden convertir en adaptaciones y en adaptaciones incluso positivas, que mejoren el rendimiento del atleta. Ese aspecto es importante, es el que yo ahora quería comentar.
Concepto aclimatación. Claro, insisto que estamos hablando de alta montaña, porque para correr por un sendero quizá no haga falta, ¿verdad?, aclimatarse. Hablamos de aclimatación previa, por ejemplo, a una competición. Claro, aquí hemos de diferenciar dos grandes grupos, entiendo. El que es el corredor élite, que se entrena, en fin, que es profesional, que busca, no sé, recortar sus tiempos o que busca objetivos a nivel de grandes competiciones, y el corredor, como decía antes, vocacional o recreacional. Vale, entonces, claro, si estamos hablando, como por ejemplo es tu caso, ¿no? Tú que afrontas grandes retos a tu nivel, entiendo que la aclimatación hay que hacerla sí o sí, es fundamental. Hombre, yo creo que al final aquí, creo que cualquier corredor tiene que hacer una aclimatación cuando va a afrontar retos por encima de los 2.500 metros. Sobre todo, por ejemplo, la gente que viva en la Comunidad Valenciana, que viva a nivel del mar, claro, va a llegar a Pirineos a hacer una competición y se han visto que ya existen principios de mal de altura que pueden ser dolores de cabeza o problemas más leves, no tiene que decir que le vaya a pasar nada muy grave a esas altitudes. Entonces yo creo que sí que deberían de haber entrenos previos o pequeñas incursiones, vamos a decir, durante la temporada en esta alta montaña. Además, no solo la aclimatación a la altitud, o sea, para un corredor amateur es muy importante las características de la alta montaña, porque al final en la alta montaña te vas a encontrar temperaturas mucho más bajas, claro, un terreno mucho más técnico para el que muchos corredores no están preparados. Claro, es decir, la alta montaña no solo es altitud, la altitud, claro, es climatología, por ejemplo, muy importante, temperatura, temperatura, tipo de terreno, claro, es un conglomerado. No asistencia o más dificultad claro, de asistencia en las carreras, va a haber siempre menos asistencia, los rescates van a ser más complejos. Claro, es un conglomerado de situaciones que hay que tenerlas en cuenta, no tan solo la aclimatación, que es fundamental, no tan solo la nutrición, de la que ahora hablaremos, es todo ese contexto que tú comentabas, ¿no? El escaparte en una carrera si tienes un problema, los puntos de evacuación son mucho más lejanos, no es tan fácil. Es un mundo muy complejo y visto desde fuera quizás no somos conscientes de ello, ¿no? Pero tú que habrás estado seguro en situaciones más o menos comprometidas, conoces perfectamente. Bueno, tú y los corredores que corren en alta montaña sois plenamente conscientes de que cualquier pequeño detalle puede costarte el objetivo, ¿verdad? Y la salud. Evidentemente. Tampoco quería llegar a extremos. No, pero por ejemplo... Pero sí, la vida. O sea, al final en alta montaña estás en... Es que lamentablemente hay casos que todos conocemos en los que se ha producido, en fin, fallecimientos por ejemplo, por hipotermias, por ejemplo. Y no es nada que te dé un infarto, que es un poco más... Claro. Y además te digo una cosa, lamentablemente yo fui testigo de uno de ellos y es terrible. Es decir, no puedes hacer nada, porque cuando llega a un nivel ya es irrecuperable, ¿verdad? Bueno, dicho esto, importancia de la aclimatación. Queda claro que es fundamental. A grandes rasgos, Belén, ¿cómo se debe realizar un proceso, digamos, más o menos correcto de aclimatación para correr en alta montaña? Claro, va a depender de la altitud a la que vayamos, la altitud que vayamos a afrontar. Lo idóneo, yo no soy especialista en entrenamiento en altitud, pero lo idóneo sí que sería hacer una aclimatación previa de 20 días. Eso es imposible. O sea, tú no te vas a ningún corredor si no es profesional, tiene tanto tiempo para hacerlo. Algún privilegiado sí que hay, pero no somos la gran mayoría. La élite pues lo puede hacer. Lo que pasa que cuando afrontamos carreras aquí, cerca de casa, pues a lo mejor no superamos los 3.000 metros de altitud. Entonces, para esas carreras, yo creo que con que el corredor, aunque no hayan adaptaciones a nivel quizás hematológico, si yo le hago una analítica, no ha aumentado su masa hemoglobínica, pero ya si el corredor durante la temporada ha hecho pequeñas excursiones a la alta montaña, ha estado expuesto a esa hipoxia, claro, yo en Madrid, por ejemplo, lo tengo más fácil. Vivo a 1.100, pero la cumbre más alta son 2.400, entonces entre los 2.000 y los 2.400 paso muchas horas a la semana. Claro, pero pregunto, Belén, ¿la aclimatación solo es, entre comillas, lo que tú dices, pasar muchas horas en altitud o además de pasar muchas horas, entrenar en altitud? Bueno, se puede hacer de diferentes formas, hay diferentes técnicas para buscar estas adaptaciones a la altura. Hay gente que duerme alto y entrena bajo,
que puede ser una estrategia óptima para que no haya tanto desgaste en el corredor, no tenga tanto desgaste a nivel, bueno, pues fisiológico en la altura. Entonces duermen altos, pero luego bajan a entrenar bajos. A lo mejor pueden entrenar a 1000 metros y estar durmiendo a 2500, o al revés, dormir bajos y entrenar altos, o vivir altos y entrenar altos. O sea, luego ya va a depender un poco de los objetivos y de si el corredor va a correr a 2500, 3000, o es un corredor de montaña o alguien que busca retos en altitud y va a estar a 4000, 5000 o 6000 metros de altura. Claro, por tanto, no hay que menospreciar en ningún caso el riesgo que supone correr en alta montaña sin haber hecho previamente una adecuada aclimatación. Sobre todo, entiendo que cuanto mayor es la altura, más riesgo existe si la aclimatación no se ha hecho correctamente, ¿no? Así es, y la nutrición. La nutrición. Vamos a entrar en el tema. Aspectos y problemas nutricionales más comunes, digámoslo así, con los que se encuentra el corredor de alta montaña. Claro, al final van a ser similares a los problemas que se encuentra el corredor de media montaña, pero la hipoxia, o sea, la altitud, al final va a amplificar estos problemas. Todos los problemas van a ser mayores. Va a haber un déficit energético, porque además hay una baja disponibilidad en alta montaña. El mayor problema que va a tener el corredor es que no hay disponibilidad de agua ni de alimentos. Es difícil encontrarte un refugio, no vas a pasar por un pueblo. Entonces, una actividad que en un inicio la planteas de 3 horas se puede convertir en una actividad de 10 horas porque el terreno es más técnico y no encontrar agua ni nada. Cuando encuentras agua, a lo mejor es de un glaciar o de la nieve, o la tienes que fundir o va sin sales. Entonces, las necesidades energéticas, al final podemos resumirlo en que las necesidades energéticas aumentan, tanto de energía como de nutrientes. Ahí apostaríamos por una mayor ingesta de hidrato de carbono y también una mayor ingesta hídrica. Y eso hay que contemplarlo antes de salir a hacer un entreno en alta montaña o de competir en alta montaña. Hay que preverlo. Claro, hay que preverlo y también pregunto, hay que realizar un entrenamiento nutricional previo para saber que es que te va importante, bien. claro, si asimilas o no correctamente pues los suplementos que vas a tomar, ¿no? ¿Cómo se entrena esto? Claro, se entrena entrenando, es decir, al igual que un corredor en una planificación semanal tiene un día de series, un día de cuestas, un día largo de montaña, pues al final yo como nutricionista deportivo lo que hago en el corredor es decir, oye, pues hoy comes menos hidratos, mañana come más y este fin de semana vas a hacer un entrenamiento nutricional en el que vas a ingerir la cantidad de hidrato de carbono y el tipo de suplementos, geles, gominolas o algún alimento sólido que vas a consumir el día de la prueba. Claro, lo idóneo es simular las condiciones de la prueba. Al final, el que vive en la Comunidad Valenciana o a nivel del mar y se tiene que ir a competir a 2500 metros, va a ser necesario que vaya a entrenar algún día esa alta montaña para probar qué le supone la altitud, qué efectos tiene a nivel gastrointestinal, porque puede haber mayor problemas. Al final pasa por entrenarlo. ¿Existen o pueden existir, Belén, unas pautas, digamos, genéricas en el aspecto del entrenamiento nutricional? O entiendo que me dirás que es así, o que cada corredor es diferente y tú como experta, en este caso como nutricionista deportiva, estudias el perfil de cada corredor y adecuas la suplementación X a sus características. Hombre, es así, si no los nutricionistas deportivos no haríamos mucho papel. No, Cada deportista, por supuesto que es individual, las necesidades van a ser individualizadas, pero la evidencia científica nos marca unos márgenes. Sabemos que en el corredor de montaña las dosis estándar son entre 30, durante la actividad, entre 30, 60 y hasta 90, incluso ya se habla de 100 gramos de hidrato de carbono por hora, y eso dependiendo del corredor, dependiendo de la prueba, dependiendo de la altitud y dependiendo del entrenamiento nutricional que lleve, se adecua a cada uno. Bien, o sea, pautas genéricas que luego hay que personalizar en función de las características y de la capacidad, digamos, de asimilación de cada corredor. ¿Y qué nos puedes decir de la parte genética? ¿Cómo trasciende la genética de cada corredor, pues en cuanto a capacidad de resistencia, en cuanto a potencia muscular, en cuanto a rendimiento a nivel digestivo, etcétera? ¿Qué papel juega la genética? Bueno, pues muy importante, ¿no? Se dice eso de que el élite nace y no se hace, ¿no? Claro, un factor muy importante, quizás no tanto ya se ve en carreras de larga distancia, pero un factor importante es el consumo máximo de oxígeno. Sí que es cierto que cada día se ve más que los umbrales, la situación del umbral aeróbico y anaeróbico, el VT1, el umbral ventilatorio 1, el umbral ventilatorio 2 es muy importante y eso sí que se modifica más con el entrenamiento, pero al final, bueno, pues hay que tener, la genética es una parte importante que
La élite, pues es que Sí, nace. claro. Al final cada uno, yo no tengo unas condiciones de élite y mis limitaciones a lo mejor en ciertas pruebas, quizás más en asfalto o a nivel de rapidez son unas. Pero luego está la parte también de que hay en la alta montaña, que es de lo que en lo que he hablado y soy especialista, hay una parte también, vamos a decir, emocional o psicológica muy importante. Yo a lo mejor en un maratón de asfalto no Claro. puedo llegar a ser élite, pero en cambio en alta montaña puedo competir con esa élite o incluso Sí. ser mejor, porque hay otra parte de fortaleza, llámalo, Claro. para asumir esos Esa- cambios meteorológicos. Claro, no, pero esa fortaleza mental... a Bueno, y la genética a la altitud, que también respondes. Eso Claro. ahí también hay gente que es más respondedora o menos. Claro, pero esa genética mental, digamos, esa potencia mental a la que tú te refieres, ¿no es, o sí, pregunto, un componente genético? ¿Eso también puede entrenarse? No soy especialista y no te podría decir si hay estudios porque siempre remito a la bibliografía Claro. científica, que es donde tenemos que... La evidencia científica. La evidencia, Claro. pero seguro que hay un componente genético, estoy segura, porque casi lo hay para todas las características, vamos a decir, fisiológicas, pero claro que también se puede entrenar. Lo que pasa que, claro, al final el exponerte a situaciones que a lo mejor, bueno, todos nos exponemos, a mí me da miedo la alta montaña, pero el que, o sea, si tu componente o tú mismo no te sientes capaz de exponerte a eso, exponerte a esas situaciones, al final Claro. dices, ¿para qué? No O sea, tiene sentido, claro. Al final es una balanza, ¿no? No me merece la pena asumir ese riesgo porque lo paso demasiado mal, ¿no? Entonces no sé Bien. cómo Por pero se tanto, entrena. hay una parte de genética, digamos, fisiológica y otra parte mental que también algunos privilegiados disponen de esa capacidad para, antes comentabas, en algunos momentos de riesgo en los que tú has estado, que has sido capaz de superarlos más por fuerza mental que por Sí, que por capacidad física, características fisiológicas. ¿verdad? Claro, esto es una suerte. Sí, sí, sí. Hay que decirlo. Yo lo digo porque si no, por mis condiciones he estado Es una suerte. con compañeros con condiciones mejores que yo en alta montaña y al final dices, ¿y por qué yo llego más allá? Sí, Por esa parte. claro. Respecto del tema de la posible afectación a nuestra, digamos, salud digestiva cuando estamos en alta montaña, entrenando, aclimatándonos o compitiendo, ¿qué importancia tiene, si es que la tiene, establecer una pauta horaria de ingesta para cada corredor? ¿O esto es algo más intuitivo? ¿De qué depende? No, la pauta horaria es muy importante. De hecho, a nivel de problemas gastrointestinales, bueno, pues se ha visto que la cantidad de hidratos de carbono que se toma, la cantidad de proteína, la cantidad de grasa va a afectar a ese malestar gastrointestinal que tanto sufren los corredores de montaña. En altitud, además, se suma que ya por sí la altitud, bueno, pues fastidia o vamos a decir empeora esta situación gastrointestinal. Entonces habría que tener muy en cuenta que durante la actividad priorizaremos siempre los carbohidratos, reduciremos al máximo o no tomaremos grasas y proteínas, sería lo adecuado no tomarlas y dejar las proteínas pues para previo a la actividad, posactividad para recuperar y repartir esas proteínas muy bien en el largo del día para que tampoco produzcan una saciedad muy, muy grande y hagan que el corredor, bueno, por tomar proteína no tome los carbohidratos que van a ser el combustible principal, por ejemplo. Proteínas, lípidos, hidratos de carbono, altura, todo está relacionado. Entonces, esto puede generar en algunos corredores, digamos que ciertas incompatibilidades, con consecuencias no demasiado positivas en su recorrido como atleta, ¿no? ¿Existen estudios o hay evidencias científicas sobre cómo pueden evitarse esas posibles incompatibilidades para evitar sus consecuencias negativas en el corredor? Bueno, pues ahí está el trabajo de un buen nutricionista, ¿no? Encontrar, hacer un traje a medida y encontrar ese equilibrio. Al final, el corredor de montaña necesita más carbohidratos, independientemente de que hayan modas. Sí. No me voy a meter de que una dieta sin carbo lo necesita a cierta intensidad. Hay mucha polémica. Hay mucha polémica, pero la ciencia es la que es y la fisiología humana no ha cambiado por mucho que nos cuenten historias un poco raras. Total, que si el deportista de montaña entrenando a alta intensidad y en altura necesita más carbohidratos, los va a tomar en ese momento concreto que los está oxidando. Vamos a decir que los carbohidratos que toma no le van a provocar ningún efecto negativo en la salud porque son totalmente utilizables en esos días o en esos momentos. Lo importante en el corredor de montaña es ese control de proteínas que tú has dicho y que no puede ser, o sea, tenemos que controlar que durante la actividad en montaña o en altura tiene que haber un mínimo de proteínas y debe estar muy controlado a lo largo del día para evitar la pérdida de masa muscular. Pero también un máximo.
también un máximo, Claro. justo, porque ya por encima de lo adecuado puede provocarnos problemas gastrointestinales o desplazar a los carbohidratos que van a ser tan importantes. Y con las grasas igual, tiene que haber Claro. un mínimo, y en altitud es muy importante que esas grasas quizás se dejen para las últimas horas del día, porque esas grasas sí que pueden provocar malestar gastrointestinal, Claro. y son más costosas también a nivel energético para metabolizarse. Por tanto, ese equilibrio, encontrar ese equilibrio personalizado para cada corredor, ahí sí que estamos de acuerdo que es función de un experto, de un profesional. Claro, porque los corredores, digamos, la gran mayoría de nosotros no estamos preparados para saber realmente, no tenemos conocimiento suficiente para saber qué cantidad de hidratos o qué cantidad de lípidos o qué cantidad de proteínas, qué pauta hemos de seguir, etcétera, etcétera. Por cierto, otro tema que está relacionado también con... estamos viendo ya que el tema nutricional es muy importante en la alta montaña, entre otros, ¿no? Pero el aspecto nutricional es básico. Hablemos de los llamados suplementos polivitamínicos, que también de un tiempo a esta parte ha habido y existe en el mercado una amplísima oferta. Háblanos de las ventajas y posibles inconvenientes y de la correcta utilización de este tipo de suplementos. Insisto, en alta montaña, que quede bien claro. El uso de suplementación deportiva puede ser adecuado en el corredor de alta montaña, pero como siempre digo, el suplemento va a ir detrás del alimento. No tiene ningún sentido que pautemos un tipo de suplemento al corredor de montaña sin antes haber controlado la ingesta de carbohidrato, la ingesta de proteína y una dieta completa y adecuada al entrenamiento del corredor. Dentro de los suplementos, ahora lo tenemos mucho más fácil que hace unos años, porque ya distintos comités científicos tienen guías y artículos donde concentran toda la bibliografía científica, y ya nos van a decir qué tipo de suplementos tienen un grado de evidencia importante y pueden ser utilizados, por lo tanto, en el corredor de montaña. Y suplementos con grado de evidencia A, B, C o D. Nos quedaríamos con principalmente los de grado A. Dentro de esos suplementos, claro, muchas veces han estudiado en laboratorio o en otras condiciones que no son la alta montaña, pero un profesional de la nutrición deportiva deberá saber detectar qué tipo de suplemento puede utilizar ese corredor de montaña y que le va a beneficiar en su actividad, y al final es adaptarlo en las dosis y en la forma de uso. Claro, me gustaría que quedara bien claro antes de concluir que hablamos de suplementos, es decir, es un complemento de la nutrición del deportista, en este caso del corredor de alta montaña, pero nunca un sustituto alimentario. Así Esto es. sería un error. Así es, hay veces que el corredor, bueno, que piensa en mejorar el rendimiento y en lugar de hacer el esfuerzo de controlar la dieta, de controlar esas cantidades, esa distribución de las proteínas a lo largo del día, dice, me tomo cafeína o me tomo creatina y con esto ya no. Claro. Primero vamos a beneficiarnos porque lo que pueda aportar la nutrición, ese manejo, esa manipulación de la nutrición a lo largo del día en el rendimiento deportivo es brutal. O sea, primero vamos a utilizar eso y luego a partir de ahí vamos a beneficiarnos de esa mejora, si puede ser de un 1, de un 2, de un 3% que me puede aportar el suplemento deportivo, siempre que lo usemos bajo los protocolos científicos, que eso también es muy importante y a veces se nos olvida. Este sería otro tema a desarrollar, que quizá ahora no sería el momento. Hemos hablado, para concluir ya, Belén, durante esta charla varias veces has comentado, has hecho referencia varias veces al tema de los diferentes estudios de evaluación a diferentes niveles. ¿Qué importancia tienen esos estudios enfocados a la alta montaña? Pues muchísimo, igual que en todas las áreas. Yo recuerdo que cuando me inicié en el mundo de la nutrición deportiva y antes de que existiera este congreso, de hecho este congreso ha sido un gran empujón para el estudio, la investigación en las carreras de montaña, sobre todo en España. Antes no habían estudios científicos y yo trabajaba un poco sobre, bueno, lo que sé, lo que he aprendido en la carrera, lo voy aplicando al corredor de montaña, pero ahora ya hay estudios que me lo dicen. Error, prueba, error. Justo. Y ahora me doy cuenta que he hecho muchas cosas bien, pero que otras cosas pues al inicio no las hacía tan bien. Entonces es muy importante. Ahora en altitud, en alta montaña, yo ponía ejemplos. No todo lo que yo he explicado está estudiado en alta montaña y me baso en mi experiencia como deportista, pero se necesitan investigaciones que corroboren que eso está bien o que se puede hacer mejor o que hay que dar una dosis más alta o que no hay que darlo porque... Claro. Pero bueno. En general, ¿qué nivel tenemos en España? Creo que me dirás que muy bueno, pero en fin, un poco en la vertiente de crítica constructiva. En general, el corredor de alta montaña en España, en cuanto al tema que estamos abordando, no tanto a nivel deportivo, sino en cuanto a esos aspectos nutricionales, por ejemplo, en cuanto al tema de la aclimatación que hemos comentado, en cuanto al entrenamiento nutricional, etcétera, ¿a qué nivel crees tú que estamos?
Sería difícil, claro, en media montaña diría que muy bueno. En alta montaña no hay tantas pruebas, hay pruebas en Pirineos, pero a lo mejor luego no son tan llamativas para incluso corredores de élite, ¿no? Porque son pruebas de distinta manera. No te sabría responder, quizás es en un nivel medio, pero también no somos muchos los profesionales. Ahora cada día hay más profesionales dedicados a la montaña, pero en la alta montaña somos pocos. Igual que en la nutrición, pues a lo mejor somos poquitos todavía. Entonces, bueno, como que estamos, yo creo que en el momento que hayan más investigaciones y hayan más protocolos para establecer en esta alta montaña, iremos mejor. Claro, la gente que vive en Alpes está más expuesta a la alta montaña y estarán mejor que nosotros, porque también es mucho más fácil llegar a esas. Está clarísimo. Belén, ¿qué ha significado para ti participar en esta quinta edición del Congreso Internacional de Carreras por Montaña, a nivel tuyo personal? Muy gratificante, porque me ha permitido poner mi granito de arena en el avance de esta ciencia. Al final, de hablar de alta montaña, que no se escucha tanto, claro, yo creo que es otro punto más en el Congreso, ¿no? Yo siempre, cuando le doy clases a mis alumnos, pongo de referencia al Congreso. En el año 2012 se hablaba de que era importante el entrenamiento. Luego en el 2013 se hablaba que si la nutrición. Pues ahora ya introducimos algo más, que es que hay que tener en cuenta que en alta montaña hay otros requerimientos especiales. Por supuesto. Belén, muchísimas gracias, Belén Rodríguez, por dedicarnos unos minutos de tu tiempo. Hemos aprendido mucho y la verdad se nos ha hecho corto. Prácticamente ha sido una segunda ponencia, ¿verdad?, después de la que esta mañana has ofrecido. Así que muchas felicidades y nos seguimos viendo estas próximas horas por aquí, por el Congreso. Muchas gracias. Belén Rodríguez, como antes decía, nutricionista deportiva, doctora en nutrición y, como ha quedado ya más que evidente, corredora de montaña. Bueno, diríamos de alta montaña, mejor. Un abrazo, gracias. Muchas gracias.